Este caso ocurre en el Reino Unido en el año 22. Conozcan a Anthony Stokes. Anthony nació a principios de los 70 y tiene 54 años en el momento de este video. Él era originario de Peterborough, en Cambridgeshire. Se sabe muy poco sobre su infancia o sus primeros años de adultez, ya que pocos detalles llegaron al conocimiento público. Sin embargo, durante todo el proceso judicial se reconoció que pudo haber tenido una infancia terrible. Anthony era un chico sencillo que tenía dificultades académicas. Se observó que tenía un coeficiente intelectual de solo 54, lo que reflejaba graves limitaciones cognitivas. Su educación tuvo lugar en una escuela especial y se fue sin obtener ninguna acreditación formal. A pesar de esto, aún era completamente capaz de ejercer su voluntad y entender la diferencia entre el bien y el mal. Fue acusado de robo en su juventud, lo cual fue su único encuentro registrado con la ley. Según los informes judiciales, también tenía una relación relativamente razonable con las mujeres. Se casó 2 veces a lo largo de su vida antes de los 49 años. Anthony nunca trabajó un solo día en su vida, aparte de algunos trabajos como extra en algunas películas taquilleras. Fue extra en Animales Fantásticos, donde encontrarlos en 2016 y en la precuela de Star Wars, la película Solo, en 2018. He intentado ver si es visible durante la filmación de cada película. Sin embargo, su papel no es obvio. Pero algunos han bromeado diciendo que él fue la inspiración detrás del personaje líder supremo Snoke en Star Wars. Para muchas personas, Anthony parecía tener dificultades, pero era inofensivo. Sin embargo, antes de los 20 años, desarrolló una tendencia a ver contenido para adultos imitando relaciones entre mujeres jóvenes y hombres mayores. Esto era lo que él solía hacer, pero pronto las cosas empezaron a oscurecerse. Anthony conoció a una familia, todos los cuales han decidido ejercer su derecho a permanecer en el anonimato. Lo que se sabe es que el hogar de esta familia consistía al menos en una madre, un padre, una hija de 10 años y un hijo de 8 años. Los informes sugerían que el ambiente estaba lejos de ser ideal para criar niños. Esto se evidenciaba por el hecho de que ninguno de ellos asistía a la escuela. Esta falta de escolarización apuntaba a problemas más profundos, como el abandono, la falta de cuidado y atención y, sin duda, la falta de amor. Una vez que Anthony se hizo amigo de la familia, dirigió su atención hacia la niña. Su manipulación de esta niña, que tenía 10 años, comenzó con gestos aparentemente románticos, todos diseñados para ganarse su confianza y manipularla. La abrumó con afecto, un caso clásico de bombardeo amoroso. Anthony era muy consciente de la dinámica frágil de la familia. Sabía que los niños eran descuidados, ignorados y probablemente carecían de atención y amor. Saludaba a esta niña con gestos de corazones con las manos cada vez que la veía, y se señalaba los ojos, luego el pecho y después a ella, queriendo decir «te amo». Un día llegó con regalos en la mano y le ofreció llevarla al parque. La niña, sintiéndose obligada, aceptó su amabilidad. Sin embargo, por supuesto, ella estaba completamente inconsciente de las intenciones oscuras que se escondían detrás de eso, como cualquier niña en su situación. La manipulación fue en aumento, volviéndose físico a finales de sus 20. Él insistía en que la niña le tomara de la mano en público. Este era un gesto que podría haber parecido inofensivo en ese momento. Pero no pasó mucho tiempo antes de que él la alejara de la seguridad del parque, llevándola a una zona apartada entre los arbustos. Ahí comenzó a besarla, pero esto escaló rápidamente a tocarla y obligarla a hacerle actos sexuales. Después de esto, si Anthony sabía que la niña estaba en el parque, simplemente aparecía, interrumpía su tiempo de recreo con otros niños y la obligaba a ir a los arbustos para realizar los mismos horribles actos de abuso sexual. Esta niña se enojaba, frustraba, se sentía molesta e incómoda cada vez, pero sentía que no tenía a nadie a quien acudir para pedir ayuda. Esto habla de una de dos cosas. El miedo la mantenía en silencio, aterrorizada por las consecuencias si hablaba. O también pudo haber creído que no tenía a nadie a quien acudir, un reflejo desgarrador
de su vida familiar descuidada. Dicho esto, sí tenía una persona en quien sentía que podía confiar, su hermanito. Ella le contó todo, desde lo que Anthony le hacía hasta cómo la hacía sentir. Estaba desesperada y necesitaba la protección y el consuelo de su hermanito. El trauma psicológico que Anthony le causó era increíble, pero solo iba a empeorar. Los ataques de Anthony continuaron, pero esta vez fueron interrumpidos por la presencia vigilante del niño. Cada vez que veía que se escabullían detrás de los arbustos, el niño los seguía valientemente, asegurándose de que su hermana no fuera tocada. Incluso llegaba a enfrentar a Anthony, exigiendo saber por qué estaba besando a su hermana. La excusa de Anthony era que simplemente se acercaba para escuchar lo que la niña decía. A pesar de su incomodidad, la lealtad y el instinto protector del niño nunca flaquearon. Se ponía en peligro para proteger a su hermana de los avances de Antonio. Pero una vez más, la pregunta sigue en el aire. ¿Por qué el niño y la niña sentían que no podían contarles a sus padres? Con el tiempo, Antonio se fue frustrando cada vez más, a menudo suspirando con irritación cuando veía que el niño se acercaba. Y aún así, a pesar de los mejores esfuerzos del niño por proteger a su hermana, Antonio lograba seguir haciendo lo que hacía. Antonio tenía acceso, sin supervisión, a la niña casi todos los días. A pesar de abusar de ella casi todos los días durante 3 años, Antonio se sentía cada vez más frustrado con su hermano menor. En un intento por evitar que el niño lo siguiera al parque, Antonio optó por poncharle las llantas de su bicicleta. Sin embargo, a pesar de estos esfuerzos maliciosos, el hermano siempre aparecía, sin desanimarse, continuando su valiente lucha por proteger el bienestar de su hermana. En conversaciones privadas entre Antonio y la niña, Antonio empezó a hablar en voz alta. Empezó a hablar sobre cómo quería deshacerse de su hermano para siempre. Durante este periodo, Antonio asistía a sesiones regulares de consejería donde hablaba abiertamente sobre la niña. De manera inquietante, incluso le dijo a su terapeuta que tenía la intención de casarse con ella. Antonio también tenía videos de la niña guardados en su iPad. El administrador del alojamiento reveló después que él veía estos videos una y otra vez. Su obsesión por controlarla creció y eventualmente sus amenazas de hacerle daño a su hermano se convirtieron en una aterradora realidad. Anthony comenzó a investigar lugares donde pudiera simular una caída accidental. Su plan era empujar al niño desde un lugar alto, matarlo y luego decir que fue un trágico accidente, lo que le dejaría acceso sin restricciones a la niña. Su primer intento ocurrió cuando obligó a los niños a visitar una cantera en Oxfordshire. Al principio, Anthony pensó que la cantera sería ideal, pero pronto se dio cuenta de que no tenían una razón plausible para estar ahí, lo que haría que una caída accidental fuera sospechosa. Para este momento, el niño ya tenía 10 años y la niña 13. Su primer plan fracasó, pero pronto lo intentaría de nuevo. Anthony le decía constantemente a la niña que quería matar a su hermano. Incluso llegó a compartir un plan para empujarlo de un puente cerca de Brighton. La niña guardó esta información aterradora para sí misma hasta el momento en que Anthony ofreció llevar al niño a visitar el estadio del Chelsea en Londres. La niña se dio cuenta de que Antonio estaba tratando de atraer a su hermano, así que finalmente reveló el plan de Antonio para matarlo. Pero para entonces, el niño solo tenía 10 años, y la tentación de visitar un estadio de fútbol era demasiado grande para resistirse, ya que nunca había ido antes y probablemente pensaba que nunca tendría la oportunidad. Así que, a pesar del peligro, el niño aceptó. Anthony ya había confesado su deseo y había hecho un intento fallido, haciendo que sus acciones posteriores fueran completamente premeditadas. Lo que es aún más sorprendente es cómo Anthony pasó toda la noche preparándose. El registro de llamadas de su teléfono muestra que entre las 4:30 de la mañana y las 7:10 de la mañana hizo 51 llamadas desde su teléfono a varios servicios de taxi en Londres. No cabe duda razonable de que Anthony no estaba llamando frenéticamente a numerosos servicios de taxi solo para un simple viaje a la estación de tren. Su intención era clara: conseguir una reserva para un viaje largo, posiblemente de Londres a Brighton,
para avanzar en su siniestro plan. Ese mismo día, el niño y Antonio se dirigieron a Londres, dejando a la niña atrás. En el camino, el grooming incesante y el comportamiento depredador de Antonio continuaron. Ella recibía mensajes como: «Hola, ¿estás bien? El niño y yo estamos en el tren, te extraño». También envió un mensaje de texto extraño diciendo: «Eres 5 limones», aunque después se identificó que fue un error de escritura. Mientras tanto, Antonio y el niño llegaron al estadio, donde pasaron un tiempo juntos. Los dos hicieron un recorrido por el estadio y el niño estaba emocionado, diciéndole al guía turístico que se la pasó muy bien. Después del recorrido, Antonio sugirió que fueran a un lugar con una gran vista. El niño estaba encantado por la generosidad de Antonio y era demasiado joven para comprender el peligro que se avecinaba. Desafortunadamente, el niño bajó la guardia y no pudo hacer caso a la advertencia previa de su hermana. Los dos subieron al taxi reservado previamente y se dirigieron a Orvindine Brighton. Para poner esto en perspectiva, los acantilados de Orvindine son similares en estructura geológica a los famosos acantilados blancos de Dover. Estas formaciones son conocidas por sus paredes escarpadas y verticales y caídas abruptas. Con aproximadamente 30 metros o 100 pies, los acantilados de Orvindine son equivalentes a la altura de un edificio de 10 pisos. En la base del acantilado hay algo de grava y frente a eso hay una acera de losa de concreto. En la cima del acantilado había un área verde delimitada por una cerca con 2 tramos de malla gallinera. En el césped hay una banca donde puedes sentarte y observar el mar, la playa y a las personas paseando por la orilla. Cuando Anthony y el niño llegaron al acantilado, la chica llamó a Anthony y le suplicó que no lastimara a su hermano. Pero a Anthony no le importó. Todo lo que le importaba era tener acceso a ella. Anthony entonces llevó al niño más allá de la cerca de seguridad, caminando hacia el borde del acantilado. Testigos presenciales luego describieron a los dos caminando juntos a un ritmo constante hacia el borde del acantilado. Y luego, en un instante escalofriante, los testigos presenciales informaron haber visto 2 cosas. Desde la distancia, algunos vieron un pequeño objeto oscuro cayendo por el acantilado. Otros que estaban cerca presenciaron cómo él se estrellaba contra la grava. Pero todos escucharon los gritos aterrados del niño. Después de eso, siguió el sonido horripilante del impacto en la base del acantilado de 30 metros de altura. Los gritos del niño continuaron después. Anthony había empujado al niño en un intento calculado y premeditado de matarlo. Contrario a algunos reportes, el niño no golpeó el concreto. Si lo hubiera hecho, su vida habría terminado al instante. Sin embargo, caer sobre la grava fue solo un poco menos catastrófico. Sufrió heridas graves, laceraciones profundas en el cuero cabelludo, abrasiones en el pecho, múltiples moretones, fracturas en el brazo izquierdo, un hombro deformado y daños internos en el vaso y los riñones. Se llamó inmediatamente a una ambulancia y una ambulancia aérea llegó rápidamente para trasladarlo en helicóptero al hospital. Su vida pendía de un hilo. En un momento sufrió un paro cardíaco y requirió reanimación. El equipo médico del hospital determinó que necesitaba entrar en coma inducido durante varias semanas solo para estabilizarlo. Afortunadamente, el niño sobreviviría a este horrible incidente. No hay manera de saber con certeza si hubo una lucha, ya que más tarde la memoria del niño se desvanecería al llegar a la malla gallinera. Cuando el niño fue arrojado, Anthony bajó rápidamente hasta el fondo. Intentó pasar entre los grupos de personas que se habían formado, pero le dijeron que debía quedarse atrás porque el niño había caído. Los testigos presenciales dirían después que su reacción fue tranquila y simplemente respondió: «Lo sé». Estos testigos presenciales hablaron después con la policía y no recordaron que Anthony pareciera estar en pánico o molesto. En lugar de apresurarse a ayudar al niño, estaba más preocupado por contar su versión de los hechos. Dio versiones inconsistentes sobre cómo cayó el niño, lo que levantó sospechas. Luego se alejó varios metros del niño y de los ciudadanos preocupados, e incluso usó su teléfono y se puso a liar un cigarro.
Cuando llegó la policía, le hicieron algunas preguntas a Anthony y algunas de estas preguntas fueron grabadas. Entonces empezó a correr. Creo. Samuel está entrando, de hecho. Sí, va hacia la cerca y acaba de pasarla. Y solo se quedó así sentado. Entonces solo estaba caminando. No. Estaba corriendo. Como escuchaste, Antonio afirmó que el niño estaba corriendo hacia el acantilado y él gritó: «No te acerques al acantilado». Sin embargo, la policía pronto se daría cuenta de que Antonio había contradicho a otros testigos, quienes dijeron que vieron a los dos caminando juntos hacia el borde al mismo paso. Como se suponía que él era el adulto responsable en la situación, Antonio fue arrestado ese mismo día bajo sospecha de que tenía algo que ver con lo que sucedió. En la comisaría, Antonio fue interrogado. Durante la entrevista inicial, Antonio afirmó que estaba sentado en una banca en la cima del acantilado, fumando un cigarro, cuando de repente el niño se acercó al borde. La policía tenía una fuerte sospecha de que Antonio lo había empujado. Sin embargo, Antonio fue liberado bajo fianza, ya que la policía no tenía pruebas suficientes para acusarlo. Por supuesto, en ese momento, el niño estaba en estado crítico, y aún después de su recuperación, sigue teniendo problemas de memoria a largo plazo, así que su recuerdo de los hechos no era muy claro. Pasaría bastante tiempo antes de que Antonio fuera arrestado de nuevo. El objetivo de la policía era investigar las razones por las que pudo haber intentado matar al niño. La policía investigó sus antecedentes y entrevistó a quienes lo conocían. No pasó mucho tiempo antes de que empezara a formarse una idea. Después de varias entrevistas con la familia de los niños, la policía ganó la confianza de la niña y gracias a esto, ella empezó a abrirse. Ella valientemente le contó a la policía absolutamente todo, cada vez que él había abusado y cómo se sentía. Pero no solo eso, ella explicó cómo su hermano la había estado protegiendo y había intervenido en varias ocasiones. Y por esto, Antonio planeó matarlo. La policía también contactó al terapeuta de Anthony, lo que reveló el contenido de sus conversaciones, destacando la obsesión con la joven. Como resultado de la investigación, que duró 14 meses, Anthony finalmente fue arrestado de nuevo el 23 de noviembre de 2023. Esto fue captado por la cámara. Hola, soy Anthony. Hola, ¿podemos pasar? Bien, voy a arrestarte por varios delitos. Te voy a explicar cuáles son esos delitos y luego te haré la advertencia legal. Así que te estoy arrestando bajo sospecha de intento de asesinato. ¿Querías que él cayera por el acantilado? Sin comentarios. ¿Qué querías que pasara? Sin comentarios. ¿Lo empujaste por el acantilado? Sin comentarios. El abogado de Anthony dio una declaración a la policía, en la que dijo que él no sentía atracción por los niños y que no había iniciado ninguna actividad con el niño o la niña. Cuando se le interrogó sobre el incidente en el acantilado, afirmó que no podía recordar los detalles de ese día y respondía regularmente con «sin comentarios». Finalmente, Anthony fue acusado de 4 cargos de abuso sexual, intento de asesinato, junto con otros cargos. Estos cargos se presentaron de manera alternativa, así que si no era declarado culpable de intento de asesinato, los otros cargos aún podían aplicarse. Y si era declarado culpable, los otros cargos no necesitaban ser considerados y no era necesario un veredicto. Ahora, lo que es increíblemente extraño y probablemente te enfurezca es que, a pesar de ser sospechoso de crímenes sumamente graves, fue liberado bajo fianza hasta que comenzara el juicio. Esto fue porque se le consideraba un adulto vulnerable que podría estar en peligro en la cárcel. Una postura muy extraña y enfurecedora por parte de las autoridades, que demuestra una profunda falta de preocupación por la niña y el niño. Sin embargo, solo cuando las autoridades pensaron que no tendría suficiente dinero para llegar a la corte para su juicio, la policía lo mantuvo en la cárcel hasta que comenzara el juicio, que iniciaría el lunes 20 de mayo de 2024 en la Corte de la Corona de Oxford.
Anthony se declaró no culpable de todos los cargos y afirmó su inocencia durante todo el proceso. Parte de su defensa fue que solo fue a los acantilados ese día, porque la vista era similar a la de las escenas de la película Cuadrofenia, y que el niño amaba las películas y quería verlas. Ahora, solo estoy suponiendo aquí, pero dudo que el niño de 10 años tuviera gusto por la película de 1979 sobre los mods y rockeros, pero podría estar equivocado. Anthony también afirmó que él era un adulto vulnerable y que la niña fue quien se le insinuó en lugar de ser al revés. Intentó afirmar que la niña lo tocaba de manera inapropiada y que no se detenía a pesar de que él le pedía que lo dejara en paz. Es obvio que Anthony estaba mintiendo y afortunadamente no engañó al jurado. El niño y la niña se pusieron de pie en el estrado y dieron declaraciones sobre el abuso de Anthony. Muchos reporteros de noticias estaban ahí y mencionaron su valor y valentía. El niño dijo que hizo todo lo posible por proteger a su hermana de Anthony, pero también afirmó que debió haber habido más protección para ellos y que alguien debió haber ayudado a su hermana. El 6 de junio de 2024, el jurado declaró a Anthony culpable de todos los cargos. El juez le impuso a Anthony una sentencia de cadena perpetua con un mínimo de 19 años y 6 meses, lo que significa que Antonio podrá ser considerado para quedar en libertad cuando tenga aproximadamente 74 años. Después de esto, el juez dijo: «Señor Stokes, usted ha escuchado los efectos que las lesiones han tenido en el niño y él continuará sufriendo durante toda su vida. Simplemente fue inhumano y le dejará cicatrices permanentes que se reavivarán de vez en cuando. Usted traicionó la confianza del niño en un intento de encubrir su propio comportamiento perturbador hacia la niña. Usted fue preparando a esta niña vulnerable para su propio placer perverso. La niña sigue siendo increíblemente vulnerable y actualmente le resulta muy difícil poder concentrarse en un futuro donde pueda alcanzar su potencial. Usted ha arruinado la vida de estos dos niños». Después de que el juez dijo esto, Anthony no mostró ningún remordimiento. De hecho, no mostró ningún remordimiento durante todo el juicio. Además de que Anthony estará encerrado por mucho tiempo, otra gran conclusión de este caso fue que los niños fueron puestos bajo la protección de los servicios de protección infantil, lo que probablemente les brindará una vida mejor y más estable en comparación con lo que sus padres les dieron. No estoy seguro si sus padres recibieron algún castigo por su clara negligencia, pero este es un caso del Reino Unido, así que probablemente no. Es probable que el niño tenga que lidiar con sus discapacidades físicas durante algunos años, y a pesar de que ambos reciban tratamiento de salud mental, probablemente ambos cargarán con este oscuro periodo por el resto de sus vidas.